Esta es una pregunta muy frecuente y todos hemos escuchado, seguramente en más de una ocasión. Alguien que habla de fantasmas, espíritus, apariciones o cosas por el estilo. Pero ¿qué dice la ciencia sobre este fenómeno? Antes que nada, me gustaría que todos tengan en cuenta que parte fundamental de la ciencia es buscar la respuesta a las preguntas e inquietudes de la humanidad. Por lo que la pregunta, al igual que este video, es más que válido. Así que hoy intentaremos explicar lo inexplicable, analizando el mundo de lo que se suele considerar como apariciones espectrales y contestando la pregunta sobre si existe explicación científica de los fantasmas. Popularmente, se suele llamar un fantasma como la supuesta aparición de una entidad que consta del alma o espíritu de una persona u otro ser vivo que ha muerto. A lo largo de toda la historia, han aparecido prácticamente en todas las culturas y son parte fundamental en el folclore de numerosas civilizaciones de todas partes del mundo. Figuran en la literatura universal y en historias de toda índole, en el teatro, en el cine, en la música y muchos otros ámbitos. Con el tiempo, el mito del fantasma ha crecido enormemente y millones de personas en todas partes del globo afirman que han visto un fantasma. Un dato muy especial es que en la epopeya de Gilgamesh, la primera obra literaria de la historia de la humanidad de la que se tiene conocimiento, ya se menciona a los fantasmas. A pesar de la enorme popularidad de este tema, en el campo que nos interesa, en el ámbito de la ciencia, no existe una evidencia clara, concisa y contundente de que estos existan. Si hay explicaciones, son de acuerdo a la imaginación, las coincidencias y sobre todo la sugestión. Los escépticos definen lo que popularmente se le llama fantasma como una simple serie de acontecimientos fácilmente explicables, pero mal interpretados, que bajo los efectos de variados motivos, como la mencionada imaginación, sugestión, antiguas creencias, entre otros, terminan considerándose como la aparición de un fantasma. Antes que nada, esa serie de clásicas apariciones o experiencias que siempre han sucedido en un encuentro fantasmal son las siguientes. La aparición de una especie de nebulosa carente, o no de forma humana, aparición de una luz inexplicable que en algunos casos flota, la sensación de que una extraña presencia se encuentra cerca, escuchar sonidos de extrañas frecuencias y de un origen inexplicable pero perceptible, o un descenso en la temperatura. Otros sucesos extraños, tales como electrodomésticos y luces que se encienden o apagan por su cuenta, objetos que se mueven o se caen, o puertas que se abren y trancan sin que nadie las toque, entre otras tantas cosas. Hay ciertos fenómenos, usualmente considerados como evidencia de actividad paranormal, que si bien no explican completamente ni una cosa ni la otra, son de sumo interés y pueden echar algunas luces al asunto, o que viniendo al caso, nos pueden ayudar a terminar con algunos fantasmas. En el cine, sobre todo en la televisión, lo vemos todo el tiempo, donde los supuestos cazafantasmas llegan a la casa embrujada o al lugar donde se cree que hay un espíritu, sacan sus aparatos para captar actividad paranormal y analizan los campos eléctricos o magnéticos en busca de evidencias de la presencia de un fantasma. Algunos investigadores creen que por la noche, que son las horas en las que generalmente actúan estos cazafantasmas, estos campos pueden provocar efectos más intensos en el cerebro. Estos efectos en el cerebro han sido estudiados con detalles y se sabe que la estimulación eléctrica de ciertas partes del cerebro, como la circunvalación angular del encéfalo, puede provocar sensaciones muy particulares como paranoia, en algunos casos alucinaciones e incluso hasta experiencias cercanas a la muerte. El tema del infrasonido y los sonidos provocados por las supuestas entidades son también un amplio tema de debate. En el año 1950, Vladimir Gavronsky, un científico soviético nacionalizado como francés, llevó a cabo varios experimentos en cuanto a los efectos del infrasonido. Controlando la vibración de tuberías que habían en el laboratorio, notó que podía provocar en sus colegas toda clase de desagradables sensaciones, tales como depresión, dolor e incluso provocar un sangrado en sus oídos. Así Vladimir descubrió los efectos del infrasonido, un sonido con una frecuencia que en ocasiones puede ser tan baja como para que a pesar de que no se escuche, sí se pueda sentir. Luego de varias investigaciones, se logró determinar que la exposición a sonidos de entre 7 y 19 Hz pueden inducir en un estado de miedo, paranoia, temor, dolor y pánico. A pesar de que se tiene evidencia científica de este hecho, igual hay quienes creen
que justamente estos sonidos son emitidos por las entidades. También se sabe que en todo el mundo, en todas las ciudades o incluso en la naturaleza, existen toda clase de fuentes de este tipo de sonido, y hasta algunos animales son capaces de emitirlos. Por ejemplo, un tigre, cuya voz tiene una frecuencia de sonido de 18 Hz. Otras fuentes de infrasonido son los aviones, volcanes, sismos, meteoritos, las avalanchas, las tormentas intensas, las explosiones químicas y nucleares, los lanzamientos de cohetes o la aurora boreal, entre otros. Muchos otros hablan sobre la llamada parálisis del sueño, que sucede cuando despertamos de un sueño, pero nuestro cuerpo no lo hace. Somos perfectamente conscientes de que ya no estamos soñando, pero somos incapaces de mover un solo músculo, aunque nuestra vida no peligre, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Aún así, la situación genera una gran angustia, aún más teniendo en cuenta que suele estar acompañada de alucinaciones, en las que mucha gente cree ver fantasmas. No en vano, la mayoría de avistamientos de espíritus se dan en la madrugada, cuando es más habitual que suframos este tipo de trastorno del sueño. En los shows de televisión sobre fantasmas, es habitual escuchar al típico medium que ha visitado un antiguo campo de batalla y tras pasar un par de noches en vela y la intemperie, asegura haber visto cadáveres de soldados ensangrentados. Lo cierto es que en la mayoría de encuentros con los fantasmas, estos no se limitan a aparecer de forma incorpórea. Lo hacen con las vestiduras que llevaban en el momento de su muerte, ya sea una casaca soviética o un vestido victoriano, y se aparecen de forma fugaz, como pequeños destellos. Lo cierto es que los fantasmas nunca aparecen cuando llegamos al lugar en el que deberían aparecer. Se manifiestan cuando llevamos allí horas y horas esperando a que aparezcan. Y hay un motivo para esto. Según Joy Nickel, investigador y miembro del Comité para la Investigación Escéptica, las visiones de fantasmas son en ocasiones una ilusión que produce nuestro cerebro cuando estamos cansados y tenemos la mente en blanco, en un estado cercano al sueño. Según él, es solo una ilusión óptica. El párpado se contrae o un insecto vuela en nuestro campo visual y momentáneamente tenemos una visión mental. Es como si nuestro ojo tuviera una doble exposición por un breve momento. Otras investigaciones culpan al monóxido de carbono de muchas alucinaciones y de crear este tipo de experiencias. Este químico es inodoro y es muy difícil de detectar. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefactores y los aparatos domésticos que queman combustible pueden producirlo cuando hay algún fallo en la instalación. La exposición a grandes dosis de monóxido de carbono es letal, pero en pequeñas dosis puede provocar alucinaciones cuyo origen es difícil de identificar. En el año 2005, una mujer fue atendida por los servicios médicos delirando y con hiperventilación después de haber visto un fantasma en la ducha. Más tarde, se descubrió que su nuevo calentador de agua había sido mal instalado y había inundado su casa con monóxido de carbono. Fallos como este podrían explicar numerosas historias de fantasmas. Según muchas investigaciones por parte de la ciencia, esas experiencias como sentirse vigilado, sentir frío, escuchar extrañas frecuencias o ver cosas inexplicables, entre otras, bien pueden considerarse como un cuadro de paranoia, quizás inducido por el sonido, de sugestión, producto de la educación y otros muchos aspectos sociales, o incluso de alucinaciones, entre muchos otros aspectos. Y a pesar de que muchos escépticos están 100% seguros de la no existencia de fantasmas y de las muchas posibles explicaciones científicas, existe mucho material fotográfico o en videos que no tienen explicación tangible y científica. Y quizá por esto y otros motivos, la inquietud o el misterio sobre estas entidades o lo que sea que fueran continuará por muchos siglos más. Me interesaría mucho que participes y me dejes tu opinión sobre esto acá abajo en los comentarios. Y si te pareció interesante el video, por favor difúndelo y suscríbete también acá abajo, para poder seguir dedicando tiempo a crear este material. Sería de mucha ayuda y valoración de tu parte, tomando en cuenta el trabajo que esto implica. También puedes darme like acá abajo en mis redes sociales, para que estés al día apenas suba material nuevo. Un fuerte abrazo.